Cuando enviudé, no mencioné la pensión que me dejó mi esposa ni nuestra segunda casa en España. Una semana después, la hermana y el hermano de mi esposa me enviaron un mensaje con instrucciones claras: empieza a empacar, la casa se ha vendido. Sonreí. Ya había empacado, pero no eran míos. Ya sabes lo que dicen del duelo, saca lo peor de la gente. Pero, caray, nunca esperé que pasara tan rápido. Clara llevaba exactamente 7 días de ausencia cuando ese mensaje de texto iluminó mi teléfono como un neón en la ventana de un bar. 7 míseros días desde que vi cómo bajaban su ataúd, desde que estreché la mano de vecinos que apenas sabían su nombre, desde que volví a casa, a una que de repente parecía construida para gigantes en lugar de para 2 personas que habían pasado 43 años aprendiendo el ritmo de la otra. Estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía con la misma camisa arrugada que me había puesto 3 días seguidos, tomando mi cuarta taza de café con sabor a decepción quemada. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas amarillas de Clara, las que había insistido en comprar en aquella tiendecita del pueblo porque le recordaban a los girasoles. Todo en esta casa me la recordaba, lo cual era a la vez una bendición y un dolor de cabeza cada vez que doblaba una esquina. Fue entonces cuando vibró mi teléfono, número desconocido, pero el mensaje era clarísimo: empieza a empacar, la casa se ha vendido. Me quedé mirando esas palabras hasta que empezaron a flotar en la pantalla. Las leí 1, 2, 3 veces, solo para asegurarme de que no estaba teniendo una especie de alucinación inducida por el dolor. Empecé a empacar, como si fuera un inquilino que se hubiera olvidado de pagar el alquiler. Como si esta no fuera la casa donde Clara y yo habíamos desayunado todas las mañanas durante los últimos 15 años, donde ella insistía en colgar ese horrible gallo de cerámica sobre la estufa porque la hacía sonreír. El siguiente mensaje llegó 30 segundos después, esta vez de un número que reconocí, el de Elisa. Sabemos que esto es duro, Marshall, pero es lo mejor. No puedes con este lugar tan grande solo. No puedes con él. Esas 2 palabras me dieron un puñetazo. Ahí estaba yo, Marshall Brennan, con 71 años y aún lúcido, mientras me hablaban como a un decrépito que no recordaba apagar la estufa. Me las había arreglado bien antes de Clara, muchas gracias, y me las había arreglado perfectamente desde que falleció. Claro, la casa se sentía más vacía, y sí, quizá había estado comiendo más cenas precocinadas que comidas de verdad, pero eso no significaba que estuviera listo para el folleto de la residencia de ancianos. Revisé mis contactos hasta encontrar el número de Gordon. El hermano mayor de Clara, el que creía que cada conversación era una reunión de negocios y cada reunión familiar una oportunidad para hacer contactos. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Marshall, su voz resonó por el altavoz con ese falso entusiasmo que perfeccionó con los años. Sé que probablemente estés sorprendido, pero hemos estado hablando y hablando de qué. Lo interrumpí, con la voz más firme de lo que sentía. ¿De vender mi casa sin preguntarme? Bueno, técnicamente, ya no es solo tu casa, dijo Gordon, y casi pude oírlo arreglándose la corbata por el teléfono. Clara se fue, que Dios la bendiga, y somos sus familiares más cercanos. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estés bien cuidada. Bien cuidada. Como si fuera un perro enfermo al que estaban sacrificando. Además, continuó, hay que ser práctico con esto. Impuestos sobre la propiedad, mantenimiento, servicios públicos, es mucho para alguien en tu situación. Te encontramos un bonito apartamento en Sunset Manor. Una comunidad genial, actividades todos los días y comidas incluidas. Te encantará. Mansión Sunset. Había pasado por allí cientos de veces. Paredes beige, alfombra beige, todo beige. Donde los ancianos iban a esperar la muerte en un ambiente confortable y controlado. Donde servían gelatina los miércoles y la consideraban un capricho. Colgué sin despedirme. De repente, la casa me pareció diferente, como si las paredes se cerraran o se expandieran. No sabía cuál. Cada habitación albergaba 43 años de recuerdos. La sala donde Clara se acurrucaba con sus novelas de misterio. La cocina donde bailaba al ritmo de Old Motown mientras preparaba la cena. El dormitorio donde pasó sus últimas semanas. Demasiado orgulloso para quejarme del dolor, pero apretando mi mano con la suficiente fuerza como para dejar marcas. Pero lo que pasa con el duelo es que no solo te pone triste. A veces te hace agudo,
concentrado, como una espada afilada a la perfección. Y mientras estaba sentada en la cocina de Clara, rodeada de sus cortinas de girasoles, su gallo de cerámica y el persistente aroma de su perfume de lavanda, sentí algo que no había sentido desde el funeral. Sentí ganas de luchar. Subí a nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, y saqué la vieja maleta de cuero del estante superior del armario. Clara lo había comprado para nuestra luna de miel a Irlanda, cuando éramos jóvenes e ingenuos y creíamos tener todo el tiempo del mundo. Lo puse sobre la cama y lo abrí, pasando los dedos por las pegatinas descoloridas que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Luego empecé a empacar. No porque Gordon, y Liz y Travis me lo dijeran. No porque me rindiera ni me diera por vencido. Hice las maletas porque tenía sitios a donde ir y cosas que hacer, y ninguna de ellas implicaba dar explicaciones a personas que ni siquiera se habían molestado en llamar mientras Clara se moría, pero que de repente se preocupaban profundamente por mi situación. Mientras doblaba mi ropa en pilas ordenadas, me sorprendí sonriendo por primera vez en una semana. No una sonrisa enorme, no de esas que se dibujan en los ojos, pero una sonrisa al fin y al cabo. Porque mientras los hermanos de Clara estaban ocupados planeando mi futuro, habían olvidado un detalle crucial. No sabían de la pensión. No sabían de la villa en Sevilla, con sus naranjos, su tejado y la vista a las montañas que hizo llorar a Clara la primera vez que la vio. No sabían de las inversiones que habíamos hecho, de las cuentas que habíamos abierto, de la vida que habíamos construido juntos, que no tenía nada que ver con esta casa, sino con los sueños que compartíamos. Lo que desconocían podría llenar un libro. Y yo apenas estaba empezando a escribirlo. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar antes de que siquiera hubiera tomado mi primer café. Me refiero a ese tipo especial de acoso matutino que solo la familia puede llevar a cabo. De esos en los que creen que, solo por ser mayor, ya te levantas al amanecer. Así que, ¿por qué no empezar a arruinarte el día desde temprano? Y Liz fue la primera, claro. Siempre se había autoproclamado coordinadora familiar, la que organizaba cenas navideñas a las que nadie quería asistir y enviaba tarjetas de cumpleaños con mensajes pasivo-agresivos para mantenerse en contacto. Su mensaje llegó a las 6:30 en punto, y casi podía oír su alegre voz leyéndolo en voz alta mientras miraba la pantalla. Buenos días, Marshall. Espero que hayas dormido bien. Sé que ayer fue un día muy difícil de procesar, pero quería compartir contigo información útil sobre tu transición. Vivir solo a tu edad no es nada seguro. Justo la semana pasada, la señora Henderson, de nuestro vecindario, se cayó en la cocina y no la encontraron durante 12 horas. He estado investigando sobre residencias para personas mayores y hay algunas opciones maravillosas que serían perfectas para usted. Le enviaré algunos folletos. Transición. Como si estuviera cambiando de carrera en lugar de dejarme aplastar por gente que apenas sabía cuál era el color favorito de Clara. Y la señora Henderson. Rayos, esa mujer tenía 87 años y llevaba 3 años usando andador. Yo todavía podía subir escaleras y cambiar mis propias bombillas. Muchas gracias. Pero Liz no había terminado. Ay, no, apenas estaba calentando motores. Los folletos empezaron a llegar a mi bandeja de entrada más rápido que el correo basura de un príncipe nigeriano. Residencia asistida Sunrise. Comunidad Golden Years. Residencia de ancianos Peaceful Meadows. Cada una con las mismas fotos de archivo de personas canosas jugando al ajedrez y sonriendo como si hubieran ganado la lotería en lugar de haber perdido su independencia. Seguía navegando por este desfile de futuros color beige cuando Gordon llamó. Sin mensaje de texto. Sin previo aviso. Solo ese tono de llamada exigente que dejaba claro que esperaba que lo dejara todo y lo escuchara. Marshall, tenemos que hablar de negocios, dijo sin siquiera saludar. Así era Gordon. Directo, como una bala atravesando un cristal. He estado revisando las finanzas de Clara y, francamente, me preocupa tu capacidad para administrarlo todo sola. ¿Has estado revisando sus finanzas?, pregunté, apretando la mandíbula. ¿Desde cuándo tienes acceso a las finanzas de Clara? Bueno, no exactamente acceso, Gordon se retractó, pero pude percibir ese tono de abogado en su voz, el que usó cuando estaba a punto de explicar por qué negro era en realidad blanco y arriba era en realidad abajo. Pero he estado haciendo algunas estimaciones fundamentadas basándome en lo que sé de tu situación.
La seguridad social, quizás una pequeña pensión de la fábrica, el capital de la casa. No es nada, pero tampoco es suficiente para mantener tu estilo de vida actual. ¿El estilo de vida actual? ¿Te refieres al estilo de vida donde comía en mi propia mesa de cocina y veía las noticias de la mañana en mi sala de estar sin tener que pedir permiso para ducharme? Mira, continuó Gordon, lo entiendo. Nadie quiere admitir que ya no puede con las cosas, pero Clara habría querido que te cuidáramos. Habría querido que fueras práctico con esto. Ahí estaba, la carta de Clara, la que habían estado guardando para cuando la lógica y la falsa preocupación no funcionaran. Iban a decirme lo que mi difunta esposa habría querido. Esas personas que habían asistido a casi la mitad de nuestras reuniones familiares durante la última década. Lo que Clara habría querido, dije lentamente, dejando cada palabra flotando en el aire como humo, era que la gente se ocupara de sus propios asuntos. Gordon se quedó en silencio un segundo, probablemente calculando si intensificar la situación o intentar un enfoque diferente. Optó por intensificarla. Marshall, voy a ser sincero contigo porque alguien tiene que serlo. No estás pensando con claridad ahora mismo. El duelo le hace eso a la gente, nubla su juicio, los vuelve tercos en cosas sin sentido. Intentamos ayudarte, pero tienes que encontrar un punto medio. Llegar a un acuerdo. Como si fuera una especie de negociación en lugar de que intentaran imponerme la vida a su conveniencia. Antes de que pudiera responder, Travis intervino en una llamada a 3 bandas de la que nadie me había advertido. Típico gesto de Travis, siempre al acecho, esperando el momento perfecto para colarse en las conversaciones como el aceite en el agua. Hola, Marshall, dijo Travis con esa voz suave que había heredado de su padre, la que hacía que los vendedores de autos usados parecieran confiables en comparación. Perdón por interrumpir, pero Gordon me contó la situación y quería que supieras que estamos aquí para ti, amigo. Conocí a este chico desde que usaba pañales, lo vi crecer hasta convertirse en el tipo de hombre que usaba trajes caros y conducía coches que no podía permitirse, y ahora me llamaba amigo como si fuéramos viejos amigos de copas. Te cuento, continuó Travis, sin esperar mi respuesta. Nos encargamos de todo. La venta de la casa, la búsqueda de alojamiento, la mudanza de sus pertenencias. No tiene que preocuparse por ningún detalle. Tenemos contactos en el sector inmobiliario y conocemos a gente del sector de residencias para personas mayores, podemos hacer que todo este proceso sea facilísimo. Solo tienes que empacar tus cosas personales y dejar que nos encarguemos del resto. Yo solo tenía que hacerlo, como un niño al que le decían que los adultos se encargarían de lo que daba miedo. Qué generoso, dije, manteniendo la voz serena aunque mi presión arterial probablemente estaba a punto de dispararse. Pero no recuerdo haber pedido ayuda. No tienes que pedirla, intervino Elise, con esa dulzura condescendiente que me revolvió los dientes. Para eso está la familia. Nos cuidamos mutuamente. Familia, ¿verdad? La misma familia que envió un mensaje grupal sobre los preparativos del funeral de Clara en lugar de llamar. La misma familia que había pasado la recepción hablando de valores inmobiliarios y derecho sucesorio mientras yo aún intentaba encontrar la manera de respirar sin ella. Les colgué a los 3. La casa se sentía diferente después de esa llamada, no exactamente vacía, sino cargada, como el aire antes de una tormenta. Estas personas, estos desconocidos con rostros familiares, creían que podían entrar y reorganizar mi vida como si fueran muebles en una habitación que nunca se habían molestado en visitar. Pero cometieron un error crucial. Asumieron que los necesitaba. No lo hice. La llamada llegó exactamente a las 3 de la tarde de un martes, justo cuando estaba en el jardín de Clara intentando decidir qué hacer con sus tomates premiados. Qué curioso cómo funciona la vida. Un momento te preguntas si regar las plantas o dejarlas morir con todo lo demás, y al siguiente alguien te entrega las llaves de un reino que ni siquiera sabías que existía. ¿Marshall Brennan? La voz era nítida y profesional, con un toque de calidez que me indicó que no era un teleoperador intentando venderme un seguro de vida. Ese soy yo. Dije, limpiándome la suciedad de las manos con un trapo viejo. Aunque si llamas para extender la garantía de mi coche, te cuelgo ahora mismo. Una carcajada. Genuino. No es la clase de cortesía que suelen dar los abogados. ¿Sin garantías de coche? Lo prometo. Soy Margot Delany.
Fui la abogada de Clara y, sobre todo, su amiga. Llamo porque hay cosas que debemos discutir y, francamente, el tiempo apremia. El abogado de Clara. En 43 años de matrimonio, jamás había oído a mi esposa mencionar a nadie llamada Margot Delany. Pero, claro, Clara siempre había sabido guardarse ciertas cartas, sobre todo cuando se trataba de proteger a sus seres queridos. Señor Brennan. Marshall. ¿Puedo llamarlo Marshall? Margot continuó sin esperar respuesta. Voy a ir directo al grano, porque sospecho que pronto tendrán noticias de la familia de Clara, si es que aún no las tienen. Los hermanos. Claro que ella sabía de los hermanos. Ya han empezado a dar vueltas, dije, acomodándome en la silla favorita del porche de Clara. Me llamaron ayer con una historia absurda sobre la venta de la casa y su mudanza a uno de esos sitios donde sirven vasitos de pudín y lo llaman postre. Ah, dijo Margot, y oí el crujido de papeles de fondo. Justo a tiempo. Clara predijo que se mudarían una semana después del funeral. Los tenía vinculados a Ad, ¿verdad? Clara habló de esto contigo. Marshall, Clara habló de todo conmigo. Éramos amigas desde la universidad. Ella era mi dama de honor, yo la suya. Cuando enfermó, muy enferma, acudió a mí no solo como abogada, sino como alguien que comprendía a qué se enfrentaba. Y lo que ella enfrentaba no era solo cáncer. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Sabía que sus hermanos vendrían a buscarte en cuanto se fuera. Había visto cómo actuaban cuando murieron sus padres, abalanzándose como buitres, peleándose por los muebles mientras el dolor aún estaba presente. No iba a permitir que eso te sucediera. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente entre los robles, proyectando largas sombras sobre el patio donde Clara solía sentarse a leer sus novelas de misterio. Casi podía imaginarla allí, acurrucada en su vieja silla de jardín con un vaso de té dulce y esa leve mueca que ponía cuando intentaba averiguar quién lo había hecho antes de la gran revelación. ¿Y qué hizo?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Creó un fideicomiso en vida, Marshall. ¿Todo? ¿La casa? ¿La pensión? Las inversiones. Esa pequeña villa en España que tanto le entusiasmaba. Ahora todo está a tu nombre. Solo a tu nombre. Sus hermanos no tienen ningún derecho legal sobre nada. Villa en España. Mi corazón dio un vuelco extraño, como un tocadiscos al rayar. Clara llevaba meses hablando de España antes de enfermarse, enseñándome fotos de naranjos y tejados, hablando de cómo podríamos pasar nuestros años dorados en un lugar cálido donde el café fuera fuerte y el ritmo tranquilo. Pensé que solo eran fantasías, esas ilusiones que te mantienen en marcha cuando las visitas al médico se acumulan. De hecho, lo compró. Susurré. Oh, hizo más que comprarlo. Lo amuebló, contrató a un conserje e incluso mandó traer tu sillón de lectura favorito. Planeaba sorprenderte por tu aniversario. Pero entonces, la voz de Margot se apagó, dejando lo obvio sin decir. Me quedé allí sentado un buen rato, observando cómo los tomates de Clara se mecían con la brisa e intentando procesar lo que acababa de descubrir. Mi esposa práctica, sensata y con los pies en la tierra, había estado planeando una ruta de escape secreta para ambos, y cuando se dio cuenta de que no podría hacer el viaje, se aseguró de que yo pudiera hacerlo solo. Hay algo más, dijo Margot con dulzura. Clara te dejó una carta. Me hizo prometer que te la contaría exactamente 7 días después del funeral y solo después de que su familia se hubiera mostrado tal como era. Quería que supieras a qué te enfrentabas antes de que tuvieras que tomar decisiones. ¿Dónde está? Revisa tu buzón. Lo dejé esta mañana mientras estabas dentro. Sobre color crema. La letra de Clara en la portada. La escribió hace 2 meses, cuando aún tenía fuerza para sostener un bolígrafo con firmeza. Ya caminaba hacia la entrada de la casa, con los pies más rápidos que en semanas. Allí estaba, entre una oferta de tarjeta de crédito y la factura de la luz. Un sobrecolor crema con mi nombre escrito con la caligrafía familiar de Clara. La letra era más temblorosa de lo habitual, pero seguía siendo inconfundiblemente suya. Marshall. La voz de Margot parecía venir de muy lejos. ¿Sigues ahí? Estoy aquí. Lo conseguí, pasando el dedo por el borde del sobre.
Es que... es mucho para asimilar. Lo sé. Y sé que esto va a sonar raro. Pero Clara me hizo prometer que te contaría algo más. Dijo, y cito, dile a Marshall que Gordon se vaya a la mierda, que Elise se guarde su falsa preocupación y que Travis me bese el trasero. Ya no soy tan cortés con quienes confunden la amabilidad con debilidad. A pesar de todo, del dolor, de la conmoción, de la abrumadora sensación de que mi vida acababa de dar un giro brusco hacia territorio desconocido, empecé a reír. A reír de verdad, por primera vez desde la muerte de Clara. Porque esa era mi esposa, sí. Dulce como un pastel en apariencia, pero con una garra de acero y una lengua tan afilada que cortaba el cristal si se la presionaba demasiado. ¿De verdad dijo eso? Palabra por palabra. También me pidió que te dijera que volarán en círculos como cuervos, pero tú tienes la llave. Sea lo que sea que eso signifique. Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de lo que Clara había dejado dentro. 43 años de matrimonio, y seguía sorprendiéndome. Creo que empiezo a entender, dije. Aún tenía la carta de Clara en la mano cuando sonó el timbre exactamente a las 6:30 de esa tarde. No era el timbre amable y cortés de alguien que viene de visita, sino ese doble toque agresivo que gritaba un asunto oficial más fuerte que un camión de bomberos. Sin mirar por la mirilla, supe que era Elise, probablemente con su esposo Jared a cuestas, como una especie de animal de apoyo moral con un traje caro. Efectivamente, allí estaban en mi porche, Elise agarrando una cazuela como si fuera una ofrenda de paz y Jared de pie. Esa clase de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y que siempre me hacía pensar en tiburones rodeando a una presa herida. Marshall, gritó Elise, abriéndose paso a mi lado y entrando en la casa sin esperar invitación. Te traje mi famosa cazuela de fideos con atún. Sé lo difícil que debe ser intentar cocinar para ti ahora mismo. La famosa cazuela de fideos con atún. La mujer había preparado el mismo desastre soso y demasiado cocido en todas las reuniones familiares durante los últimos 20 años, y de alguna manera se había convencido de que era famosa. Clara solía bromear diciendo que la cazuela de Elise era la verdadera razón por la que la gente se iba temprano de las cenas navideñas. Qué considerado, dije, aceptando el plato y arrepintiéndome al instante al sentir lo pesado que estaba. Esta cosa probablemente podría detener una bala. ¿Te apetece un café? Acabo de preparar una cafetera. Ah, no podemos quedarnos mucho tiempo, dijo Elise, pero ya se estaba acomodando en el sillón favorito de Clara como si fuera la dueña del lugar. Solo queríamos pasar a hablar de algunos asuntos prácticos. Ya sabes, ayudarte a organizarte para la gran mudanza. Jared permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda en esa postura militar que nunca había abandonado de su breve paso por la Guardia Nacional hacía 30 años. Recorrió la habitación con la mirada como si estuviera haciendo inventario, con la mirada fija en el escritorio antiguo de Clara y el óleo del faro que habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario. Amén. ¿Qué gran mudanza?, pregunté, aunque ya sabía dónde iba la conversación. Ay, Marshall, se rió Elise, pero no tenía nada de gracia. La mudanza a Sunset Manor, claro. Te lo dije ayer, ya pusimos la casa a la venta. La agente inmobiliaria cree que podemos conseguir un precio excelente, sobre todo con la subida del valor de las propiedades en este barrio. La forma en que dijo, nosotros, me subió la presión. Nosotros. Como si ella tuviera algo que ver con lo que pasó con la casa donde Clara y yo habíamos construido nuestra vida juntas. No recuerdo haber aceptado vender la casa, dije con cautela. Fue entonces cuando Jared dio un paso al frente, sacando un sobremanila de su maletín con esa especie de gesto teatral que me indicó que había estado practicando este momento. De hecho, eso es lo que queríamos hablar contigo, Marshall. Nuestro abogado ha investigado la situación, aunque entendemos que esto es muy emotivo para ti, hay algunas realidades legales que debemos abordar. Realidades legales. Estaba harto de que me hablaran de la realidad como si hubiera vivido en un mundo de fantasía durante los últimos 71 años. Jared deslizó el sobre por la mesa de centro con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no en toda su privilegiada vida. Estos son los documentos preliminares para la liquidación de la herencia. Sabemos que Clara no dejó un testamento formal, lo que significa que todo revierte a su pariente más cercano según la ley estatal de sucesiones. Miré ese sobre como si fuera una serpiente enroscada, lista para atacar.
Y has decidido que sus parientes más cercanos serán sus hermanos, naturalmente. Y Liz intervino, inclinándose hacia adelante con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Como su esposo, tendrás lo que necesitas, por supuesto. No somos despiadados. Pero los bienes más importantes, la casa, las inversiones, su pensión, se distribuirían entre sus parientes consanguíneos. Parientes consanguíneos. Como si los 43 años que Clara y yo pasamos construyendo una vida juntos contaran menos que un accidente genético de nacimiento. Ya hemos hablado con Gordon y Travis, continuó Jared, y todos estamos de acuerdo. Hay que vender la casa cuanto antes para evitar complicaciones. Mantenimiento de la propiedad, impuestos, seguro. Es mucha responsabilidad y, francamente, no creemos que sea justo cargarte con todo eso durante tu duelo. Carguame. Como si vivir en mi propia casa fuera una especie de dificultad de la que generosamente se ofrecieran a aliviarme. El agente inmobiliario ya programó la primera visita para el viernes, añadió Elise alegremente. Y te hemos encontrado un apartamento encantador en Sunset Manor. Planta baja, bonita vista al jardín, y tienen bingo todos los martes por la noche. Harás muchos amigos nuevos. Miré a estas dos personas sentadas en mi sala. ¿Mi sala? Hablando de mi futuro como si no estuviera allí. Y Liz con su sonrisa falsa y su horrible cazuela. Jared con sus papeles legales y su mirada de tiburón. Ambos tan seguros de haber encontrado la solución perfecta al inconveniente problema de Marshall Brennan. ¿Cuándo tengo que salir?, pregunté en voz baja. Bueno. Y Liz miró a Jared, quien asintió alentadoramente. Pensábamos que a principios del mes que viene tendrías tiempo de sobra para empacar tus pertenencias. Nos encargamos de los muebles y las cosas de Clara. No tienes que preocuparte por nada. Son las cosas de Clara. Sus libros. Sus joyas. Su colección de pájaros de cerámica que siempre me parecieron de mal gusto, pero que ella amaba de todos modos. Iban a encargarse de todo, probablemente dividiéndolo como piratas repartiendo un tesoro. Eso suena muy eficiente, dije, levantándome de la silla. Agradezco que hayas venido a explicarlo todo. Ambos parecieron sorprendidos por la facilidad con la que me estaba tomando la noticia. Y Liz incluso aplaudió como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Ay, Marshall, me alegra tanto que seas tan razonable con esto, dijo con entusiasmo. Me preocupaba que fueras difícil, pero Clara siempre decía que eras un hombre práctico. Práctico, ¿verdad? No tenían ni idea de lo práctico que podía ser yo. Después de que se fueran, dejando entrever sus promesas de que me cuidarían y me ayudarían a empacar, subí al dormitorio y volví a abrir la vieja maleta de cuero. Pero esta vez no estaba empacando ropa. Abrí el joyero de Clara y saqué con cuidado la pequeña llave de latón que guardaba en el compartimento de terciopelo, la llave de la villa en Sevilla, la que me había enseñado en fotos, pero que nunca me dijo que había comprado. Y Liz y Jared creían tenerlo todo resuelto. Pensaban que yo era solo un anciano afligido que se daría por vencido y se haría el muerto mientras ellos destrozaban la vida que Clara y yo habíamos construido juntos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Me desperté a las 4:30 de la mañana con esa claridad que solo llega cuando por fin dejas de intentar ser el bueno. La casa seguía oscura, silenciosa, salvo por el viejo horno que zumbaba con su familiar melodía, pero mi mente estaba tan aguda como una cuchilla de afeitar. Tenía trabajo que hacer y quería terminarlo antes de que el resto del mundo despertara y empezara a exigirme explicaciones que no estaba listo para dar. Lo primero que hice fue preparar café de verdad, no esa basura instantánea que había estado atragantándome desde que Clara murió. Ella siempre había insistido en moler los granos frescos cada mañana, decía que marcaba la diferencia entre empezar bien el día y simplemente hacer las cosas por inercia. Mientras el olor llenaba la cocina, casi podía oír su voz diciéndome que usara las tazas buenas, no las desportilladas que guardamos para el día a día. Entonces me puse manos a la obra. Empecé en el ático, ese espacio estrecho bajo el alero donde habíamos guardado 43 años de recuerdos acumulados como artefactos en un museo que nadie visitaba. Los viejos trofeos de fútbol americano de Gordon del instituto estaban allí arriba, deslustrados y polvorientos, pero aún relucientes con ese orgullo que solo nace de tener 17 años y creerse invencible.
3 de ellos, alineados en un estante junto a una caja con sus viejos anuarios y un diploma de letras que probablemente no le había quedado desde la administración Carter. Cada trofeo fue guardado en su propia caja, cuidadosamente envuelto en plástico de burbujas como si fueran de oro en lugar de metal barato y sueños de adolescente. Escribí las etiquetas de envío con mi caligrafía más nítida, de Marshall Brennan, con cariñosos recuerdos de tus días de gloria. La dirección de Gordon en Phoenix, donde llevaba 15 años viviendo en su mansión y quejándose de los impuestos sobre la propiedad. El vestido de novia de Elise era más difícil de encontrar, enterrado bajo adornos navideños y álbumes de fotos viejos en una funda que olía a naftalina y promesas incumplidas. Era enorme, con capas y capas de satén blanco y encaje que habían costado más que mi primer coche. Había insistido en guardarlo aquí, por si alguna de las chicas quería usarlo algún día. A pesar de que sus 2 hijas se habían fugado a Las Vegas y habían mostrado tanto interés en las elecciones de moda de su madre como en su cazuela de fideos con atún. Lo doblé con cuidado, como Clara me había enseñado a doblar cosas delicadas, y lo metí en una caja lo suficientemente grande como para que cupiera un refrigerador pequeño. La etiqueta de envío decía, para Elise, por mantener vivas las tradiciones. Con cariño, Marshall. Que les explique a sus vecinos por qué le entregaban un vestido de novia 30 años después. La guitarra de Travis estaba en el armario del dormitorio de invitados, una vieja Gibson acústica que había llevado a solo 2 reuniones familiares antes de decidir que era demasiado popular para las actuaciones de aficionados. Probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche usado decente, pero no se había tocado en años. Las cuerdas estaban flojas, la caja llena de polvo, pero aún así era un instrumento precioso. El tipo de guitarra que merecía a alguien que la tocara de verdad. La afiné lo mejor que pude, recordando los pocos acordes que Clara me había enseñado durante uno de nuestros viajes de aniversario, cuando nos alojamos en un hostal con desayuno y una guitarra en la sala común. Ella lo hacía mejor que yo, con dedos más ágiles y un oído más fino. Pero logré encontrar una versión aceptable de Heart and Soul, la canción que bailamos en nuestra boda, antes de envolver la guitarra en mantas y guardarla en su caja de envío. Para Travis, escribí en la etiqueta, que encuentres tu canción de nuevo. Tu querido cuñado, Marshall. Cada caja que salía se sentía como una pequeña victoria. Un pequeño acto de rebeldía contra quienes creían poder entrar en mi vida y reorganizarla a su conveniencia. Deseaban la casa con todas sus fuerzas. Podrían tener pedazos. Pedazos literales, enviados a sus casas como recordatorios indeseados de la familia que descuidaron mientras Clara vivía. La empresa de mudanzas de Rodríguez y su hijo llegó exactamente a las 8, tal como les había pedido cuando los llamé la noche anterior. El propio Miguel Rodríguez abrió la puerta. Un hombre corpulento de mirada amable y manos callosas, que había ayudado a Clara a sacar los muebles de su madre de la vieja casa después de su muerte. El señor Brennan, dijo, tocándose la gorra de béisbol. Lamenté mucho lo de la señora Clara. Era una buena señora. Siempre tenía limonada para la tripulación. Ella era eso, asentí, sintiendo esa familiar opresión en el pecho que me invadía cada vez que alguien la mencionaba en pasado. Tengo que enviar unos envíos especiales hoy, Miguel. 3 paquetes, 3 direcciones diferentes. El equipo de Miguel cargó las cajas con el cuidado que se suele reservar para antigüedades invaluables, aunque les expliqué que solo eran recuerdos familiares. Pero eso es lo que pasa con la gente buena. Tratan tus cosas como si importaran porque entienden que a veces las cosas más pequeñas llevan los pedazos más grandes de tu corazón. Mientras la camioneta arrancaba, cargando los trofeos de Gordon hacia Phoenix, el vestido de novia de Elise hacia Denver y la guitarra de Travis hacia Seattle, sentí algo que no había experimentado en semanas. No exactamente felicidad, sino satisfacción. La profunda satisfacción que surge al actuar en lugar de simplemente dejar que la vida te suceda. El teléfono empezó a sonar alrededor de las 10. Primero Gordon, con la voz tensa por la confusión. Marshall, acabo de recibir un aviso de entrega de un paquete. ¿Qué demonios es esto? Entonces Elise, 15 minutos después. Marshall, cariño, FedEx dice que tienen un paquete grande para mí de tu parte. ¿Está todo bien? Travis no llamó hasta la noche, probablemente porque había estado trabajando en su oficina de cristal. Oye, ¿qué pasa con la guitarra? Bueno, gracias, supongo, pero qué momento tan raro. No contesté ninguna de sus llamadas.
Que se lo pregunten. Que se preguntaran por qué su cuñado, del que estaban distanciados, de repente les enviaba fragmentos de su infancia envueltos en cajas y con etiquetas de envío. Que intentaran averiguar qué significaba que alguien a quien habían considerado un viejo indefenso jugara al ajedrez mientras ellos aún aprendían a jugar a las damas. Al atardecer, la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando con un peso invisible y no me hubiera dado cuenta hasta que lo bajé. El tocadiscos de Clara seguía en la encimera de la cocina, el que había insistido en conservar incluso cuando todos los demás se habían pasado a los iPods y a los servicios de streaming. Puse uno de sus álbumes favoritos, Billie Holiday cantando sobre el amor y la pérdida con esa voz que podía romperte el corazón y recomponerlo en una sola canción. Mañana llamaría a la aerolínea. Mañana empacaría las cosas que realmente importaban. Pero esta noche, me senté en la silla de Clara y escuché música que me recordaba tiempos mejores, cuando quienes decían amarte aparecían cuando era necesario. La llave de latón de la villa pesaba en mi bolsillo, un recordatorio de que algunas puertas solo se abren cuando eres lo suficientemente valiente para cruzarlas. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco de octubre que te hace creer en nuevos comienzos, incluso a los 71 años y sin haber subido a un avión en más de una década. Me quedé en la entrada a las 5:30 de la mañana, viendo cómo mi aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto. Una maleta, un bolso de mano y un sobremanila con documentos que aún no podía creer que fueran reales. La casa a mis espaldas permanecía silenciosa y oscura, con el mismo aspecto que cada mañana de los últimos 15 años, salvo por una diferencia crucial. Esta vez, no iba a volver. Al menos no pronto. La llave estaba en mi bolsillo, las facturas se pagaban automáticamente desde cuentas que los hermanos desconocían, y había dejado una nota en la encimera de la cocina que simplemente decía, me fui a pescar. No me esperes despierto. Marsal. Mi teléfono no paraba de sonar desde ayer por la noche, después de que pasaran los camiones de reparto. 17 llamadas perdidas de Gordon, 12 de Elise y 8 de Travis. Lo puse en silencio alrededor de la medianoche y lo guardé en el fondo de mi equipaje de mano. Lo que tuvieran que decir podía esperar hasta que estuviera en algún lugar con mejor café y un océano de distancia entre nosotros. El taxista era un tipo hablador llamado Jimmy, que probablemente no era mucho menor que yo, pero tenía la energía que da el amor a lo que uno hace. Me ayudó a cargar las maletas y mantuvo una conversación fluida sobre el tiempo, la temporada de fútbol y la próxima boda de su hija mientras conducíamos por las calles vacías hacia el aeropuerto. Hacía años que no veía este semáforo, dijo mientras pasábamos por el distrito industrial donde Clara y yo solíamos conducir de jóvenes y no teníamos a dónde ir. La mayoría de la gente no sale tan temprano a menos que esté huyendo de algo o corriendo hacia algo. ¿Cuál de los dos eres? Ambos, dije, y lo decía en serio. El check-in fue más fácil de lo que esperaba, probablemente porque no tenía mucho que registrar. La mujer detrás del mostrador era tan joven que podría ser mi nieta, con mechones morados en el pelo y una sonrisa que parecía genuinamente feliz a pesar de la hora intempestiva. Era mi primera vez en España, me preguntó mientras tramitaba mi pasaporte. Primera vez en mucho tiempo, admití. Mi esposa siempre quiso viajar más, pero lo posponíamos constantemente. Ya sabes cómo es. Siempre hay algo más que hacer primero. Su sonrisa se suavizó. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y España es preciosa en esta época del año. Elegiste un buen momento para ir. El control de seguridad fue el típico lío de quitarme los zapatos, sacar la laptop y hacer fila detrás de gente que aparentemente olvidaba cómo funcionan los aeropuertos en cuanto cruzaban la puerta. Pero me había dado tiempo de sobra, y no hay nada urgente que hacer, salvo estar lejos del desorden que dejas atrás. El avión era uno de esos enormes jets internacionales que parecen imposibles de despegar, y mucho menos transportar a 300 personas a través del océano. Me había dado el lujo de un asiento junto a la ventana. Clara siempre prefería el pasillo, decía que no le gustaba sentirse atrapada, pero yo quería ver cómo Estados Unidos desaparecía bajo las nubes. El despegue fue más suave de lo que recordaba de nuestro vuelo de luna de miel a Irlanda hacía tantos años. En aquel entonces, cada sacudida y traqueteo me había convencido de que estábamos a punto de convertirnos en una necrológica del periódico local. Ahora, viendo cómo el suelo se desmoronaba bajo nuestros pies, sentí solo alivio. Cada kilómetro que me separaba de ese teléfono que sonaba era un regalo.
La azafata era una mujer de mediana edad con la competencia profesional que da el trato con pasajeros irritables y bebés llorosos durante 20 años. Cuando me ofreció una bebida durante el servicio de comida, pedí un whisky. Buen whisky, no el barato que había estado bebiendo desde que murió Clara. Una ocasión especial, me preguntó al entregarme la botellita. Podría decirse que sí, dije. Estoy empezando de nuevo. Bien por ti, dijo, y pasó al siguiente pasajero sin hacer preguntas extrañas ni de seguimiento. Lo agradecí. En algún lugar del Atlántico, finalmente volví a encender mi teléfono, solo para ver qué clase de fusión nuclear había dejado a mi paso. Los mensajes de voz eran justo lo que esperaba. Gordon exigiendo explicaciones, y Liz llorando de preocupación, Travis intentando parecer razonable mientras amenazaba con demandar. Borra, borra, borra. Pero había un mensaje que conservé. De Margot Delaney, dejado a las 7 de la mañana. Marsal, espero que estés en un lugar hermoso. Clara estaría muy orgullosa de ti ahora mismo. Llámame cuando estés listo, pero no te apresures. Algunos viajes primero hay que hacerlos solos. El avión inició su descenso hacia Madrid alrededor del mediodía, hora local, y apreté la cara contra la ventanilla como un niño que ve la nieve por primera vez. El paisaje que se extendía debajo no se parecía en nada al medio oeste. Colinas doradas y tejados rojos. Olivares que se extendían hasta el horizonte, como sacados de una revista de viajes que Clara hojeaba mientras planeaba viajes que nunca hacíamos. Mi conexión a Sevilla era en un avión más pequeño, de esos en los que se cruza la pista a pie en lugar de embarcar por una de esas pasarelas. El sol español me calentaba la cara, más cálido de lo que octubre tenía derecho a ser, y me encontré sonriendo por primera vez en semanas. Una hora después, estaba en el aeropuerto de Sevilla con mis maletas a los pies y una dirección escrita en un papel con la letra de Clara. La villa que Clara había comprado en secreto, el refugio que había preparado para un futuro que no llegaría a ver, pero al que se había asegurado de que yo pudiera llegar. Una mujer de mi edad, más o menos, sostenía un cartel con mi nombre. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño práctico y sus ojos oscuros, amables pero curiosos. Tenía que ser Pilar, la conserje que Margot había mencionado. Mariscal mayor, dijo, con un inglés con acento, pero claro. Bienvenido a Andalucía. Clara me contó mucho sobre ti. Siento que ya te conozco. Por primera vez desde la muerte de Clara, me sentí exactamente donde debía estar. El viaje del aeropuerto a la villa nos llevó por un paisaje que parecía sacado de una postal que Clara habría enviado si hubiera llegado allí. Colinas ondulantes salpicadas de olivos más antiguos que América, pueblos encalados que parecían surgir de la tierra roja y un cielo tan azul que me hizo llorar, solo mirar. Clara, fue muy específica en todo. Pilar dijo mientras salíamos de la carretera principal y tomábamos un camino estrecho bordeado de naranjos. Me envió fotos de tu casa en Estados Unidos, me dijo qué colores te gustaban y qué silla preferías para leer. Quería que este lugar se sintiera como un hogar desde el momento en que cruzabas la puerta. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso cuando se moría, Clara había planeado mi comodidad, pensando en detalles que yo no habría considerado. La mujer que solía preocuparse por si teníamos suficientes toallas limpias para las visitas inesperadas, de alguna manera, había orquestado toda una vida para mí al otro lado del mundo. Siempre pensaba con anticipación, logré decir. A veces creo que me conocía mejor que yo misma. Ah, pero eso es amor, ¿no? Pilar me miró por el retrovisor. Para ver en quién te convertirás antes de verte a ti mismo. La villa apareció tras una curva como salida de un sueño febril. 2 pisos de piedra color miel con techo de tejas rojas, contraventanas pintadas del mismo azul que el vestido de verano favorito de Clara y un jardín que parecía diseñado por alguien que entendía que la belleza no tiene por qué ser complicada. Las bugambillas trepaban por los muros en explosiones de rosa y morado, y podía oler lavanda y romero a 50 metros de distancia. Dios mío. Susurré, tomando prestada una de las pocas frases en español que había aprendido de las cintas de Clara. ¿De verdad hizo todo esto? Hizo más que esto, dijo Pilar, deteniéndose ante una puerta de madera que parecía haber estado en pie durante siglos. Ven, déjame mostrarte lo que te preparó. La puerta principal estaba pintada del mismo azul que las contraventanas, con una vieja aldaba de latón con forma de cabeza de león.
Pilar sacó una llave de su bolso y la giró en la cerradura con un clic satisfactorio que sonaba a posibilidad. El interior de la villa era, bueno, su hogar. No era el hogar que dejé atrás en Indiana, sino el que Clara y yo podríamos haber construido juntas si hubiéramos sido más valientes, si nos hubiéramos arriesgado más, si hubiéramos escuchado a nuestro corazón en lugar de nuestra crianza práctica del Medio Oeste. La sala tenía paredes encaladas y suelos de terracota, muebles que parecían cómodos en lugar de caros, y ventanas que dejaban entrar tanta luz que tuve que parpadear varias veces para adaptarme. Pero fueron los detalles los que casi me destrozaron. Mi sillón de lectura, no uno igual, sino el mismo sillón de nuestra habitación, el sillón reclinable de cuero marrón donde había pasado incontables tardes leyendo mientras Clara hacía crucigramas. De alguna manera, lo había mandado traer aquí y lo había colocado en el sitio perfecto junto a las ventanas, con una lámpara de lectura y una mesita para las tazas de café. Como lo hizo, empecé a preguntar, pero Pilar ya se dirigía a la cocina. Empezó a planearlo hace 18 meses, explicó Pilar, abriendo armarios para enseñarme platos a juego con los que Clara y yo habíamos comprado para nuestra boda, toallas del mismo verde salvia que el baño de casa. Cada mes, me enviaba algo, un mueble, algunos libros, utensilios de cocina. Dijo que estaba creando un puente entre tu vida anterior y la nueva. La nevera estaba llena de productos básicos, leche, huevos, pan y un poco de ese buen queso español del que solo había oído hablar. También había vino, una botella de Rioja con una nota escrita a mano por Clara, para tu primera puesta de sol. Lo sabrás cuando sea el momento adecuado. Pensó en todo, dije, pasando los dedos por la encimera de la cocina que Clara jamás tocaría. En una casa que jamás vería, salvo en fotografías. Pensó en ti, corrigió Pilar con dulzura. Cada detalle era para hacerte sentir cómoda, para hacerte feliz. Dijo que habías pasado tantos años cuidándola. Era hora de que ella te cuidara. Esa noche, después de que Pilar me enseñara a usar la cafetera y la calefacción y me dejara solo para que me acomodara, me senté en la terraza con esa botella de Rioja y vi la puesta de sol sobre las colinas andaluzas. El vino era tal como Clara me había prometido, suave, rico y lleno de calidez que me inundó el pecho como un abrazo de alguien querido. Mi teléfono, que por fin había cargado, vibró con otra ronda de mensajes de los hermanos. Pero por primera vez desde la muerte de Clara, no sentí la típica punzada de ansiedad al ver sus nombres en la pantalla. Que despotricaran, amenazaran y exigieran explicaciones. Que se pararan en mi porche en Indiana, con sus papeles falsos en la mano, preguntándose dónde demonios había ido. Estaba sentado en una villa que mi esposa había comprado en secreto, bebiendo el vino que ella había elegido para mí, contemplando una puesta de sol que sabía que me encantaría. No era solo una propiedad que me había dejado. Era una vida completamente nueva, llena de posibilidades que jamás me había atrevido a imaginar. A la mañana siguiente, llamé a Margot Delany desde la terraza mientras tomaba un café que realmente sabía a algo que merecía la pena levantarse. ¿Qué tal te trata España?, preguntó, y pude percibir la sonrisa en su voz. Como si perteneciera aquí, dije. Lo cual es raro, porque nunca he pertenecido a ningún lugar excepto con Clara. Quizás ese sea el punto, dijo Margot. Quizás Clara sabía que necesitabas descubrir quién podría ser Marshall Brennan cuando no era la mitad de Marshall y Clara. Después de colgar, escribí mi primer correo electrónico en semanas. No a Gordon, ni a Elise, ni a Travis, quienes probablemente estaban metidos en un frenesí legal en Indiana. Les escribí algo mucho más sencillo. La casa no está a la venta. Los documentos del fideicomiso están archivados con Margot Delany si desean revisarlos. Estoy bien, a salvo, y estoy justo donde Clara quería que estuviera. Por favor, deja de llamar. Marshall. Luego me serví otra taza de café y empecé a planificar mi día en un lugar donde nadie esperaba nada de mí, salvo que fuera feliz. 2 días después de enviar ese último correo electrónico a los hermanos, el que probablemente hizo que la medicación para la presión arterial de Gordon funcionara con el tiempo, estaba sentada en la terraza con mi café de la mañana cuando mi portátil sonó con un mensaje entrante. Había estado evitando el correo electrónico como la peste, pero algo en el nombre del remitente me hizo reflexionar. Melody Sinclair. La sobrina nieta de Clara. La estudiante de música de Colorado de la que Clara siempre hablaba con el orgullo que suele reservarse para los ganadores del premio Nobel. El asunto era simple, sobre la tía Clara y lo que dicen. Lo abrí,
casi esperando que otro familiar intentara un ataque diferente, pero lo que encontré fue algo completamente distinto. Querido tío Marshall. Todo empezó, y solo ver esas palabras, tío Marshall, me llegó al corazón. Ninguno de mis hermanos había animado jamás a sus hijos a llamarme tío. Yo solo era Marshall, el esposo de Clara, una nota al pie en la historia familiar. Oí lo que pasó. Bueno, oí la versión de Gordon, que te has pasado de la raya y estás malgastando la herencia de Clara en una aventura salvaje por Europa. Pero Gordon siempre ha sido un poco imbécil, así que pensé en contactarlo y saber la verdad. Espero que no te importe que te contacte directamente. Sonreí por primera vez desde que abrí mi portátil. La chica tenía el don de Clara con las palabras, directa, honesta, con la agudeza justa para dejar claro que no se dejaría manipular fácilmente. La cosa es que, continuaba el correo, he estado pensando mucho en la tía Clara desde el funeral, y no dejo de recordar esta conversación que tuvimos la Navidad pasada. Me tomó aparte mientras todos discutían sobre resultados de fútbol y me preguntó sobre mi música, sobre mis sueños. Dijo algo que me quedó grabado. No dejes que la mezquindad de los demás te haga la vida pequeña. Melody, el mundo es más grande que su miedo, y tú eres más valiente que ellos. No entendí lo que quería decir entonces, pero creo que ahora empiezo a entenderlo. Clara había dicho eso. Podía oír su voz pronunciando esas mismas palabras, probablemente mientras Gordon daba su opinión en la sala sobre los impuestos a la propiedad y Travis revisaba su teléfono cada 5 minutos como si la bolsa fuera a desplomarse si no lo controlaba constantemente. Tengo 20 años, continuó Melody, lo que significa que soy lo suficientemente mayor para reconocer las mentiras cuando las oigo, y lo que dicen de ti suena a pura mentira. Dicen que has perdido la cabeza, que estás echando por la borda todo lo que Clara se esforzó por conseguir, que has traicionado a la familia. Pero esto es lo que pienso. Creo que estás haciendo exactamente lo que la tía Clara hubiera querido que hicieras. Creo que estás viviendo en lugar de solo sobrevivir. El chico era astuto. Clara siempre había dicho que Melody le recordaba a sí misma a esa edad. Toda pasión, música y negativa a conformarse con menos de lo que merecía. Pero Clara había crecido en una época diferente, cuando se esperaba que las mujeres eligieran entre los sueños y la familia, entre la aventura y la seguridad. Melody crecía en un mundo donde quizás, solo quizás, se podían tener ambas cosas. Sé que esto probablemente sea raro, continuó el correo, recibir un mensaje de alguien a quien apenas conoces. Pero la verdad es que siento que te conozco bastante bien. La tía Clara hablaba de ti todo el tiempo. No de las cosas aburridas de los matrimonios, sino de las cosas de verdad. Como cuando aprendiste a cocinar sus platos favoritos cuando estaba en quimioterapia, aunque nunca habías podido hacer nada más complicado que unos huevos revueltos. O como le leías todas las noches durante esas últimas semanas, incluso después de que se durmiera, porque decías que tu voz la ayudaba a descansar mejor. Tuve que dejar de leer un minuto. La terraza se estaba volviendo borrosa por los bordes, y mi taza de café temblaba en mis manos. Clara había compartido esos momentos privados con Melody, esos gestos de amor silenciosos y desesperados que creía que eran solo entre nosotras. Te amaba tanto que nos hacía sentir un poco incompetentes, escribió Melody. No en el mal sentido, sino de una forma que nos hizo darnos cuenta de que la mayoría de la gente nunca llega a amar a alguien ni a ser amada por alguien como ustedes dos se amaron. Y creo que por eso sus hermanos están tan enojados ahora. No se trata de dinero, casas ni ninguna de esas tonterías. Es porque tu historia de amor hace que sus vidas parezcan pequeñas, y en lugar de intentar encontrar algo hermoso para sí mismos, prefieren destruir lo que tú tenías. Maldita sea, tengo 20 años y ya soy más sabia que gente 3 veces mayor que ella. Por eso te escribo, continuó. Quiero ir a verte. Quiero ver dónde terminaste. Este lugar que la tía Clara eligió para ti. Tengo vacaciones de primavera en 2 semanas, y en lugar de ir a Cancún con un grupo de chicas borrachas de la hermandad, prefiero ir a España y conocer al hombre que hizo tan feliz a mi tía que sonreía cada vez que hablaba de él. Quería visitarme. Esta chica a la que apenas conocía, la sobrina nieta de Clara, que tocaba la guitarra, estudiaba teoría musical, al parecer, tuvo el valor de denunciar las tonterías de su propia familia, quería cruzar el océano para sentarse en mi terraza y hablar de la mujer que ambos extrañábamos. Sé que es mucho pedir, concluía el correo, y sé que probablemente necesites espacio para el duelo y para reflexionar, pero si estás abierta a ello,
me encantaría ir. Prometo que no soy como los demás. No quiero nada de ti, salvo la oportunidad de escuchar historias sobre la tía Clara que nadie más me contará, y tal vez entender cómo se siente cuando alguien elige el amor sobre el miedo. Dime qué piensas. Con cariño y admiración, Melody. Me quedé allí sentado un buen rato después de leer ese correo, observando los naranjos mecerse con la brisa matutina y pensando en la diferencia entre familia y parientes. Los hermanos eran parientes, personas con las que estaba unida por matrimonio y una historia en común, pero que nunca me habían conocido ni se habían preocupado por mí. ¿Pero Melody? Melody era como de la familia, como Clara siempre lo había sido desde el primer día que la conocí. Le di a responder y escribí solo 4 palabras: ¿cuándo puedes venir? Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Madre mía. ¿En serio? Disculpen el lenguaje, pero la tía Clara habría dicho lo mismo. Puedo ir el próximo viernes si lo dices en serio. ¿Y tío Marshall? Gracias por no darnos la espalda. Al menos no a todos. Cerré la laptop y me serví otra taza de café, deseando encontrar a alguien en ese hermoso lugar que entendiera por qué Clara lo había elegido, por qué se había esforzado tanto para que yo pudiera encontrarlo, y por qué dejar atrás todo lo familiar a veces no es huir, es correr hacia algo mejor. La llamada empezó a llegar sobre las 10 de la mañana de un miércoles, 3 días después de que Melody confirmara sus planes de viaje y 2 semanas después de lo que yo había empezado a considerar mi nueva vida. Estaba en el jardín con Pilar, aprendiendo la diferencia entre las hierbas que pertenecían allí y las que no, cuando mi teléfono empezó a vibrar como una avispa furiosa atrapada en un frasco. El nombre de Elise apareció en la pantalla, pero esta vez no sentí ese miedo familiar. En cambio, sentí algo más parecido a la curiosidad. ¿Qué nuevo infierno planeaban desatar ahora? ¿Marshall? La voz de Elise era tan estridente que espantó a los pájaros de los naranjos. Marshall, tienes que volver a casa ahora mismo. Ha ocurrido un terrible error. Un error. No fue su error asumir que podían arrasar con mi vida, sino algún error cósmico que los había llevado a su situación actual. ¿Qué clase de error?, pregunté, acomodándome en una de las sillas de hierro forjado que Pilar había colocado bajo el olivo. La ironía no se me escapó. Ahí estaba yo, conversando en el paraíso mientras Elise probablemente daba vueltas por su cocina en Denver, haciéndose la piel. Los documentos del fideicomiso, se lamentó. El abogado de Gordon dice que son irrefutables. Dice que Clara transfirió todo a tu nombre legalmente, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero eso no puede ser cierto, Marshall. Clara no habría dejado a su propia familia así. Ella nos amaba. Ella los amaba. Tiempo pasado. Como si el amor expirara en el momento en que discrepabas con las decisiones de alguien. Clara sí te amaba, dije con cuidado. Pero también te conocía bastante bien. ¿Qué se supone que significa eso? El dolor en la voz de Elise era real, lo que casi me hizo sentir lástima por ella. Casi. Significa que sabía que verías signos de dólar en lugar de un viudo afligido, dije. Ella sabía que intentarías sacarme de mi vida en cuanto ella no estuviera ahí para detenerte. Eso no es. No intentábamos sacarte. Tratábamos de ayudarte. ¿Auxilio? La palabra me supo amarga incluso al oírla de segunda mano. Antes de que pudiera responder, la llamada pasó al altavoz, y de repente los estaba escuchando a los 3 a la vez. La voz profunda de Gordon competía con el tono suave de abogado de Travis y las protestas cada vez más desesperadas de Elise. Marshall, seamos razonables. Gordon intervino, usando esa voz de sala de juntas que probablemente practicaba frente a los espejos. Esta situación se ha salido de control. Entendemos que estés molesto, y quizás al principio nos excedimos un poco, pero podemos solucionarlo. ¿Resolver qué?, pregunté. ¿Te refieres a la parte en la que intentaste vender mi casa sin preguntar? ¿O a la parte en la que hiciste que me declararan mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos? Silencio. El tipo de silencio que te dice que has dado en el clavo. Nadie te declaró incompetente, dijo Travis finalmente, pero su voz había perdido ese tono seguro. Solo estábamos explorando opciones. Explorando opciones para que me internaran y así pudieras encargarte de mis finanzas, dije. Pilar, ¿te entiendo bien?
¿Acaba de admitir esta gente que intentaba que me declararan loca? Pilar, que había estado escuchando en silencio mientras fingía descabezar las rosas, soltó una carcajada. En España, tenemos un dicho sobre esta gente. Llamó tan fuerte que el teléfono contestó. Cuentan los pollitos antes de que la gallina esté preñada. ¿Quién demonios es esa?, preguntó Gordon. Es mi amiga Pilar, dije. Me está ayudando a plantar lavanda en el jardín de la villa que Clara nos compró. Ya sabes, la villa que desconocías porque nunca te molestaste en preguntarle a Clara sobre sus sueños. Otro silencio. Este más largo e incómodo. Marshall. Y Liz empezó de nuevo, pero su voz había cambiado. Menos exigente. Más súplicas. Por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto juntos. Como una familia. Familia. Ahí estaba esa palabra otra vez. Desplegado como un arma siempre que necesitaban algo. Estoy en casa, dije, mirando las colinas que se extendían hacia el horizonte como olas doradas. Aquí es exactamente donde Clara quería que estuviera. ¿Y nosotros qué?, preguntó Travis, y por primera vez desde que empezó todo este lío, sonó como el que recordaba de las barbacoas familiares de hace 30 años. ¿Y la familia? ¿Qué hay de ella?, pregunté. ¿Quieres ser familia? Pues actúa como tal. Llama para saber cómo están las personas cuando no se están muriendo. Asiste a cumpleaños y aniversarios. Preocúpate por algo más que lo que alguien pueda dejarte en su testamento. Si nos importa, susurró Liz. Ahora si te importa, la corregí. Ahora que te das cuenta de que no estás recibiendo lo que creías merecer. ¿Pero dónde estabas cuando Clara estaba enferma? ¿Dónde estabas cuando ella estaba asustada, dolida y tratando de despedirse? Ninguno tenía una respuesta para eso. Voy a hacértelo muy simple. Continué. Deja de llamar. Deja de enviar abogados. Deja de tratarme como un obstáculo entre tú y tu día de pago. Clara me lo dejó todo porque confió en que yo sabría qué hacer con ello. Y lo que estoy haciendo es vivir la vida que ella quería que tuviéramos juntos. Pero Marshall, Gordon, empezó. No, lo interrumpí. Se acabó. ¿Quieres seguir en contacto? Envíame tarjetas de Navidad. Llámenme el día de mi cumpleaños. Compórtense como si realmente les importara a alguien más. Si no, déjenme en paz. Colgué y apagué el teléfono por completo. Pilar levantó la vista de sus rosas. Sus ojos oscuros brillaban con algo que podría haber sido orgullo. Eso se sintió bien, ¿verdad? Mejor de lo que esperaba, admití. ¿Crees que de verdad me dejarán en paz? Por un tiempo, dijo. Hasta que necesiten algo más. Pero para entonces, quizás seas lo suficientemente fuerte como para no preocuparte por lo que necesiten. Esa noche, escribí un último correo electrónico. No a los hermanos. Tuvieron la oportunidad de contactarme directamente. Este mensaje fue para Melody, con un asunto simple: tu habitación está lista. Querida Melody, te escribí, tuve una larga conversación con tus familiares hoy. Tenías razón sobre las tonterías. Creo que te va a gustar este lugar. Nos vemos el viernes. Tío Marshall, a veces la mejor venganza no es vengarse. A veces es simplemente ser feliz. 3 meses después, estoy sentado en esta misma terraza contemplando otra espectacular puesta de sol andaluza. Y puedo decir con sinceridad que nunca me he sentido tan yo mismo en mi vida. Qué curioso cómo funciona eso. A veces tienes que perder todo lo que creías saber sobre ti mismo para descubrir quién eres realmente bajo todas las expectativas, obligaciones y la mezquindad de los demás. Melody llegó y se fue. Se quedó 2 semanas que parecieron 2 minutos. Y me dejó con un jardín lleno de plantas nuevas y la cabeza llena de historias sobre Clara que nunca había oído. Resulta que mi esposa había sido una rebelde en su época universitaria, escapándose de su dormitorio para ir a clubes de jazz y escribiendo poesía que habría hecho desmayar a sus padres si la hubieran encontrado. Melody trajo copias de algunos de esos poemas, y leerlos fue como volver a enamorarme de Clara. Esta vez con la chica salvaje e intrépida que era antes de que la vida le enseñara a ser cuidadosa.
La llave de latón que Clara me dejó ahora está en mi mesita de noche, pulida hasta brillar por 3 meses de juguetear con ella cada mañana al despertar. En realidad no es una llave de la villa. Ese es un aparato electrónico moderno que Pilar me enseñó a usar. Esta vieja llave es algo completamente distinto, algo simbólico que Clara me dejó para que lo descubriera por mi cuenta. Esta noche, creo que por fin entiendo qué abre. Todas las noches le escribo una carta a Clara. No de las que se envían por correo, obviamente, sino de las que se escriben cuando se necesita procesar el día y compartirlo con alguien que habría entendido cada detalle. Le cuento sobre las clases de español que Pilar me da con el café de la mañana, sobre la novela que empecé a leer en su idioma original aunque solo entiendo la mitad, sobre cómo cambia la luz en las colinas a lo largo del día, como un caleidoscopio a cámara lenta. Le hablo de la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie, de tomar decisiones basándome en lo que me hace feliz en lugar de en lo que hace sentir cómodos a los demás. Le hablo de la paz que se siente al comprender finalmente que las opiniones de los demás sobre tus decisiones son solo ruido, estática, que puedes ignorar cuando quieras. Los hermanos dejaron de llamar después de esa última conversación. Recibo una tarjeta de Navidad de Elise todos los años, siempre firmada con cariño y con la esperanza de que vuelvas pronto a casa, como si España fuera una especie de refugio temporal en lugar de mi lugar de residencia. Le envío tarjetas, fotos de la villa y el jardín, con notas que dicen cosas como, el hogar es donde tu corazón se siente libre, y ojalá estuvieras aquí. A Clara le habría encantado esta vista. Me llamo Marshall Brennan. Tengo 74 años y soy viudo. Aprendí que el duelo no tiene por qué ser un final. A veces es solo un comienzo muy incómodo. Cultivo tomates y lavanda. Hablo mal español con acento de Indiana, y he descubierto que el mundo está lleno de personas que se convertirán en tu familia si se lo permites. La llave de Clara abre la puerta a una vida sin disculpas, sin sueños pequeños, sin conformarte con menos de lo que mereces solo porque otros no pueden imaginarse querer más. Te abre las puertas a la persona en la que te conviertes cuando dejas de pedir permiso para ser feliz. Sigo siendo esa persona. Sigo aquí. Y estoy exactamente donde se supone que debo estar.